Buenos días, acá estamos desde nuestro estudio en un episodio más de su podcast y vamos a hablar y vamos a abordar un tema súper mega interesante. Hermano, ¿tú sabes qué es un doppelganger? Sí, claro. Bueno, empezando desde la teoría del doppelganger, que es muy terrible y aterrador que en algún momento de tu vida te puedas cruzar con una persona igualita a ti, o que en algún momento puedas ir a otro país o vas de vacaciones de casualidad y te consigues una persona que es idéntica a ti, tiene toda tu personalidad, todos tus rasgos, todos tus comportamientos. Y esa teoría habla de que es muy tétrico y también puede ser una falla en el espacio-tiempo. Porque así como te lo explica también los viajes en el tiempo, es catastrófico haber dos personas iguales en una misma línea del tiempo y encima con tu mismo trayecto, ¿no? Porque se consiguen en el mismo camino. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo opino que a pesar de todo, o sea, sí, si bien es cierto, el doppelganger viene del alemán, doppel de doble y ganger o sea, de un viaje, o sea, nos habla de un doble, de una persona, la cual es idéntica a nosotros, que de por sí en el mundo hay millones y millones de personas. Para mí es algo fascinante e imposible de que no haya una persona muy parecida o con igualito a nosotros o con nuestros mismos rasgos. Y quisiera abarcar en este tema un libro que se llama Doblaje, de Julio Ribeiro. Es un escritor peruano, el cual nos habla de doblaje. El doblaje, o este libro, nos habla acerca de un pintor, en este caso, es una persona que vive en Inglaterra, la cual él se dedica a hacer pintura, arte, etc. Entonces, ¿qué sucede? En el transcurso de este libro nos habla cómo él durante uno de sus encuentros, subiendo a lo que posiblemente sí, un ómnibus, un bus, o sea, se encuentra con una persona, o sea, es decir, se encuentra con una persona idéntica, muy parecida a él. Esto obviamente le genera un miedo terrible, pero a pesar de todo, o sea, le genera más que todo inquietud, ¿no? Y fascinación al saber, o sea, esta persona es idéntica a mí. Entonces, esta persona, después de algunas paradas, luego se baja y aparentemente él queda con eso en la cabeza, luego viendo en ciertas otras personas o ciertas número de personas en la calle, comienza a ver cómo esas personas son muy parecidas a él en las formas de caminar, en las formas de cómo se ve desde la espalda, pero que al final de todo, hermano, sinceramente no son igual a él, porque no los dice, no son igual a él, pero en su mente ya quedó grabada esa persona y quedó grabado. Me imagino que, o sea, fue un evento un tanto paranoico, un tanto traumático para mí. Entonces, ese libro nos habla acerca de eso, nos habla de la historia de un pintor, el cual tiene un encuentro aparentemente con una persona idéntica a él, se habían dicho un doppelganger. En la teoría de los doppelganger, es algo que quisiera abordar sí o sí, nos habla de que el tú ver a tu doppelganger o a tu doble es un presagio de muerte. O sea, es algo de que de que tú al verlo, o sea, es como si tú mueres, ¿me entiendes? O sea, es algo extremadamente raro. ¿Qué piensas tú acerca o qué sabes tú acerca de esta teoría? No, ya te la dije, pero como te vuelvo a decir, es muy interesante ese libro, yo también lo leí.
Y más que todo en los doppelganger es muy fabuloso y, como tú dices, imposible, ¿no? Porque el hecho de que en una probabilidad del 0,001% que los genes se repliquen y que haya una persona igual a ti, no sé si la madre será igual a tu madre, pero claro, saliste igual, ¿no? Exacto. Entonces, algún parecido tendrá, ¿no? Supongo yo. Pero ya no, es un tema muy, sinceramente, muy extenso. Pero como hablaste de ese libro, te quiero preguntar si el final, ¿qué te pareció el final? Porque a mí me pareció fascinante. El hecho de que él tuvo unas vacaciones en Sydney, ¿no? Sí, Sydney, Australia. En Australia, y se consiguió con una chica llamada Winnie. Tuvo una pequeña aventura con ella y tuvieron peleas, más o menos como 6 meses, calculo yo, según lo que dice el libro, ¿no? Y durante esa estadía, él seguía enfermizo con eso que tú dices, el doppelganger, y la chica tenía también comportamientos extraños como de haberlo ya conocido, ¿no? Como de si ya tuvieran una conexión previa. Un tipo de familiaridad. Exactamente. Claro. Y me parece interesante que él, después de que peleó con la chica, tuvo problemas con la chica, ya eso queda atrás y se devuelve porque como obviamente no tiene más nada que hacer en Australia, es un pintor en Inglaterra, tiene que irse a su casa porque también la extrañaba. Al momento de que se va a su casa, él consigue el retrato terminado que antes estaba angustiado porque no sabía qué plasmar ahí. Claro. Y él queda sinceramente en shock, en blanco, en mínimo como un múltiplo, como dicen actualmente, al ver la cara de Winnie recién hecha, como que si él hubiera dejado de poner el pincel en el óleo, ¿no? Y es brillante porque, o sea, quiere decir que el doppelganger tuvo como un seguimiento hacia él, ¿no? Porque si ya tuvo un encuentro con él, otra cosa también interesante es que se consiguieron el suéter del chico en el restaurante al que él asistía ese mismo día. Y es interesante de que ese tipo sabía dónde vivía su doppelganger, qué costumbres tenía y hasta qué era lo que él había hecho. Porque ¿cómo tú vas a saber que esa persona se fue a a Australia, perdón, a visitar a Winnie? Bueno, eso no sé si lo sabía, pero ya detrás de ello, ¿no? Que es donde vive, donde frecuenta y todo eso. ¿Qué piensas tú de ello? Bueno, yo pienso de que es un punto fascinante el llegar, o sea, hasta el extremo que nos abarca y nos indica de que él prácticamente llega de su viaje de Australia y él mismo se da cuenta de que, o sea, la pintura en óleo ya estaba terminada, algo que él ya nos cuenta al inicio del libro, que llevaba tiempo hacerlo, pero simplemente tuvo un bloqueo. Entonces, el llegar al punto de que cuando él consiga de nuevo, llega de nuevo de viaje y consigue o sea, el óleo ya terminado y plasmado con la cara de Winnie. O sea, para mí, o sea, fue algo de que, o sea, literalmente él reemplazó en todo lugar y en todo momento, o sea, su otro yo. Exacto, su otro yo, su personalidad, su persona. Todo es tan idéntico a ti, no va tan solo en el aspecto físico, sino en las actitudes, o sea, que prácticamente la gente ni siquiera se podría dar cuenta. O sea, podría yo estar hablando con tu doppelganger y tú ni en cuenta, sinceramente. Pero sí, es algo fascinante. Y todo ese tema lo abarca una creencia que en cierta parte es religiosa, que se llama el ocultismo. El ocultismo es la ciencia de creer en toda esta magia negra, en toda esta en estas conspiraciones y cosas que para mí son realmente locas.
y nos plasma estas ideas en la cabeza de la posibilidad de un doppelganger, la posibilidad de existencias mucho más allá de, o sea, cosas que para nosotros no es normal. O sea, que la ciencia no tendría una explicación lógica como para decirnos, o sea, cosas paranormales, ¿me entiendes? Claro. Entonces, o sea, ¿tú sabes algo sobre el ocultismo, cómo se hace o más que cómo se hace, o sea, podrías, ¿cómo decirte? Saber algo más o alguna idea sobre que tú sepas o una anécdota que te haya pasado, parecido a algo así? Mira, esa pregunta es muy interesante porque abarcas muchos temas. Sí. Como por ejemplo, el ocultismo también abarca lo que es la espiritualidad, el encuentro con tu yo interior, ¿no? Como dice el dicho, que es la conexión entre alma, mente y corazón, ¿no? Claro. Que es lo que es todo tu ser y toda tu persona que te conforma, porque en fin, todos somos personas que tienen engendrado un alma, ¿no? Claro. Por eso es que tenemos sentimientos y pensamos y sentimos. Pero ya que abarcas ese tema del ocultismo, sí tengo mucho conocimiento en ello porque me gusta lo que es las historias de ocultismo, de terror. También abarco lo que es las conspiraciones, que algunas se vuelven realidad, pero hay personas que llaman loco a esas personas, ¿no? Claro. Pero también soy creyente en lo que es en lo que es los videntes, las personas que ven el futuro como Nostradamus, Buda y todos esos excelentes... Ella es, no sé si la conoces, Mama Vanga. Me suena. Es la que murió hace días, ¿no? Sí. Sí. Que hizo una proyección de lo que iba a pasar estos años, ¿no? Exacto. Sí. Que dijo que Irán, bueno, no especificó esos países, pero especificó que en el Bajo Asiático iba a haber guerra y destrucción. Y sí, estoy al tanto de ello. También creo en los extraterrestres y en lo imposible, porque sinceramente todo es posible, porque si tú te lo propones, se logra, entonces no es imposible. Simplemente es que te proyectes y te lo propongas. Pero como abarcamos ese tema de la imposibilidad, es muy interesante porque también en los fantasmas, el ocultismo hablamos de todo, hasta magia vudú. Y bueno, es interesante que tenga que ver con este tema. Es un derivado muy importante porque el doppelganger también puede ser que tenga, imagínate tú si el doppelganger era santero o algo así. Y entonces, porque no veo la lógica de que tú puedas saber lo que el otro hacía si en esos tiempos no existía lo que es el celular como hoy en día. Que hoy en día tú muy fácilmente te metes al Facebook, Instagram de una persona y sabes el 50% de ella, aunque no diga en su perfil. Ya con las fotos te das cuenta prácticamente. Pero bueno, es muy interesante, sinceramente. ¿Qué opinas tú también de eso? Bueno, sinceramente es fascinante, sí, llegar hasta este tema, el cual nos habla del ocultismo y nos cuenta que este pintor practicaba de hecho el ocultismo debido a curiosidades que le sucedieron alrededor de la vida, conexiones con esto y su padre, visto formas desde un punto, desde otros continentes, porque en África se suele practicar mucho el ocultismo. Entonces, vamos a llegar a una conclusión, ya que se nos hace un poco largo el programa de hoy, pero quisiera acatar de que este libro nos habla sobre la vida de una persona y cómo existe otra persona que en el espacio-tiempo, en el mismo espacio-tiempo, el cual es idéntico a ti, no tan solo en aspecto, sino
en actitudes, en formas de cómo hacer las cosas y cómo esa persona puede llegar a adaptarse hasta tal punto de simplemente reemplazarte, ¿me entiendes? O sea, es como si esta persona podría fácilmente fallecer y su doppelganger podría reemplazarlo durante toda su vida y nadie se daría cuenta. Entonces es algo fascinante, ¿no? Es como si a un doble de riesgo en una película, o sea, le dieran, o sea, sea idéntico al actor y haga toda la película, ¿no? O sea, es algo loco, imposible de creer. Sí, entonces yo creo que, o sea, para llegar a una conclusión, podríamos hablar de que, o sea, este libro no solo abarca el tema de religiones, creencias, cosas sobrenaturales, sino que nos habla de personas como tú y como yo, que simplemente podríamos tener un doble en una ciudad en Australia y tal vez nunca nos daríamos cuenta. Tal vez no los hemos cruzado alguna vez y nunca nos dimos cuenta. Entonces es fascinante llegar a esta lógica. Bueno, mi conclusión, eso es muy interesante porque es como un encuentro casi del tercer tipo, ¿no? Como quien dice, que es como que tú estés en tu casa normal, escuches un ruido en tu patio y salgas y esté un ovni arriba, claro, casi abduciéndote, ¿no? Es casi lo mismo porque es algo que no sucede a diario. Es algo que, y tampoco sucedería porque es algo que en nuestra cultura no es muy visto, ¿no? Porque ¿quién iba a pensar de que un doble tuyo esté en otro país o hasta en el mismo país, ¿no? Y se lleguen a reencontrar, es como un choque en el tiempo. Y bueno, esa es mi conclusión de que es muy interesante ese cuento y lo recomiendo mucho para las personas que les gusta leer libros, cosas interesantes y les gusta esto también de el ocultismo y lo imposible, ¿no? Se los recomiendo muchísimo. Y bueno, eso sería todo en el podcast de... ¿Cómo que? Por cuestiones de tiempo ya se nos acaba el programa. Bueno, ha sido un placer maravilloso el poder grabar este podcast con una maravillosa persona. En este caso nos deja una gran reflexiva este cuento. Y nada, eso es todo. Ese es todo por el programa de hoy. Les habla su servidor, Cristian Moreno, mi acompañante Luis Matute, y esto ha sido todo por el programa de hoy. Un placer, buenas noches.